Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. En cielosabiertosturradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51, dice así la palabra de Dios. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Le pido a Dios que me permita decir todo lo que quiero decir en el tiempo que dispongo. Y le pido al Señor, hermanos, que abra sus corazones. Porque yo creo que nuestros corazones pueden contemplar en una manera muy clara en esta mañana la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, nos referimos a personas completamente diferentes. La iglesia de Cristo, si hay una palabra que la puede definir también, es diversidad. Hay personas de culturas diferentes, colores de piel diferentes, idiomas diferentes, países diferentes, nacionalidades diferentes. Pero no solo eso, sino que está formada por personas de carácter diferente. En la iglesia del Señor tenemos gente dicharachera y tenemos gente introvertida. Tenemos gente carismática, gente cerrada. Gente que abre el corazón muy rápido y gente que le cuesta abrirse a los demás. Gente que sonríe mucho y gente más seria. Gente que abraza y que no abraza. Gente que es muy cercana y gente que es más separada, más reacia a estar juntos a todo el mundo. Somos personas de países distintos, de colores de piel distintos, de culturas distintas, de educación distinta. En la iglesia del Señor hay gente rica y hay gente con un salario mínimo. En la iglesia del Señor hay gente que anda con un Mercedes y hay gente que anda en autobús. En la iglesia del Señor hay gente que tiene trabajos de buen salario y hay gente que tiene un trabajo con un salario básico. En la iglesia del Señor hay médicos, hay abogados, hay jueces, hay policías, pero también hay amas de casa, hay limpiadoras de hogar, hay hombres que se dedican a otras profesiones para el mundo de menos reputación. Pero eso es la iglesia del Señor. Al Señor le ha placido coger a personas de todo tipo y de todos los lugares para formar lo que Él llama su iglesia. La iglesia del Señor no son edificios hechos de piedra, no son ladrillos sin sentimientos, no son tochos montonados uno encima de otro, formando una casa de roca, de piedra, de hormigón. La iglesia del Señor, por lo contrario,
está formada por lo que el apóstol Pedro llama piedras vivas. En 1 de Pedro 2:5 leemos: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor suma, porque durante su ministerio terrenal es lo que Él más hizo, sumar personas a ese grupo de creyentes que Él llamaría su pueblo o su iglesia. Y hoy vamos a ver concretamente la llegada de dos hermanos, dos nuevos miembros de la iglesia, dos nuevos discípulos. En este caso a Felipe y a Natanael. Y en eso vamos a dividir el mensaje de hoy. El llamamiento de Felipe y con una peculiaridad, una respuesta inmediata. Veremos cómo el Señor no tiene que dialogar con él, no tiene que predicarle la ley, no tiene que hablarle muchas cosas. Una palabra fue suficiente de la boca de nuestro Señor Jesucristo para que Felipe, sin pensarlo, fuera detrás de él. Y la segunda parte del sermón quizá nos llevará un poquito más. Hablaremos de Natanael. El Señor al final cumple su propósito y Natanael lo acaba siguiendo, pero no le hizo falta una palabra, sino que tuvo que responderle incluso algunas preguntas, hablar con él y demostrar algunos de sus atributos para que Natanael tuviera conciencia de que quien estaba delante de él era el Hijo de Dios. Así que ese va a ser el tema que vamos a tratar en este día. Vamos a empezar con Felipe, el llamamiento de Felipe, y lo podíamos titular un corazón preparado para responder al instante. Versículo 43 dice así: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Al día siguiente Jesús ya estaba caminando. Si nosotros leemos todo lo que habría pasado antes, estamos todavía en el capítulo 1 de Juan, pero Juan ya estaba hablando de Jesús, ya estaba predicando sobre Jesús. Juan Bautista ya estaba anunciando que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya estaba anunciando que aquel rey que él anunciaba, que él estaba preparando camino para él, había llegado. Y que ahora todo el mundo tenía que escucharlo a él, ir detrás de él. Y en ese tiempo Jesús ya había elegido incluso a 3 discípulos. Estos no son los primeros discípulos que Jesús ha recogido, sino que Jesús ya ha tenido un encuentro con 3 hombres, a los que ha llamado a las filas de su ejército, a las filas de su pueblo y de su iglesia. Y en ese camino, porque Jesús ya ha empezado su ministerio itinerante, en el que ya estaba predicando por las calles, por las ciudades y provincias de Israel, Jesús decide ahora encontrarse con 2 hombres que también quiere para su equipo. Hay una cosa curiosa: Jesús no elegía a todos los que iban detrás de él. Jesús buscaba expresamente a las personas. Hermano, ninguna persona encontrada por Jesús es casualidad. Jesús busca a sus discípulos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Si el Señor quiere a alguien para su iglesia, el Señor lo va a buscar, lo va a encontrar, lo va a tocar y lo va a traer a su presencia. El mismo Dios que salvaba pecadores sigue salvando pecadores el día de hoy. Dios no ha cambiado. Y el mismo Dios que le dijo: sígueme a Felipe, hoy le sigue diciendo: sígueme a algunos hombres que no pueden resistirlo y caen rendidos a sus pies. En este caso nos encontramos con Felipe. El Señor se propone salir por Galilea, se encuentra a Felipe y le dice una sola cosa. Los hermanos que aquí a veces han evangelizado, los que ya lo habéis hecho en más de una ocasión, decidme la verdad. ¿Vais a la gente de la calle y le dices: sigue a Jesús? Seguramente no te paras delante de la gente y solo le dices: sigue a Jesús. Pero debemos tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Ya alguien estaba diciendo que Jesús era el Cordero de Dios. Ya alguien estaba hablando que Jesús era el Mesías. Ya alguien estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Ya algunos discípulos habían empezado a seguir a Jesús. Y da la casualidad de que Felipe era de la misma ciudad que alguno de esos discípulos que Jesús había tomado. Y posiblemente al ser de la misma ciudad, Felipe ya sabía lo que estaba pasando, ya había escuchado, y no era casualidad encontrarse con Jesús y que Jesús simplemente le dijera: Felipe, sígueme. Es muy probable que Felipe ya hubiera escuchado cosas de Jesús. Es muy probable que Felipe ya le hubieran dicho quién era Jesús. Y a Jesús solo le hizo falta decir: ya, sígueme, porque ya sabes quién soy, porque ya te lo han dicho. Lo maravilloso de esto es que yo creo, como en todas las salvaciones,
que el Espíritu de Dios ya había trabajado en el corazón de Felipe. Hermano, la diferencia, y lo vamos a ver aquí, es que es necesaria una obra de Jesús en las personas para que lo sigan. Nosotros nos vamos a dar con muchas personas que le vamos a hablar 40 veces y no van a seguir a Jesús. Y da la casualidad que van a haber personas que llegarán un día a un culto y ese día se rendirán a Cristo. Porque no depende del día, del sermón, del predicador. No creas que si lo llevas a Estados Unidos a escuchar a Paul Washer va a ser más efectivo. No creas que si escucha a Juan Manuel o a Marcos o a otro predicador va a ser más efectivo. Porque no depende del mensajero, depende de la obra que Dios haga en el corazón. Es más, muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia a través de malos mensajeros. Y yo me atrevería a decir que Dios ha tenido, en su infinita gracia y misericordia, ha permitido que hasta a través de falsos profetas. Luego sí, Él fue tan gracioso para con nosotros que nos abrió los ojos, descubrimos la verdad y salimos de ese lugar. Pero muchos llegamos a través de malas iglesias, de malos predicadores, demostrando el Señor que así como usó un burro, una mula para hablar con un profeta, puede usar un falso profeta para salvar a un pecador y luego arrancarlo de ese lugar cuando le abre los ojos a la verdad del evangelio. Yo estoy convencido de que Dios tenía un plan en Felipe, ya había preparado su corazón para que cuando le dijera sígueme, él simplemente dejara todo y le siguiera. Porque no es la primera vez que pasa. Hay un llamado de uno de sus discípulos que es exactamente igual. Es el caso de Leví, al que muchos conocen como Mateo. El Señor tampoco le dijo muchas cosas. Lo tenemos en Lucas 5, 27 y 28. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. ¿Qué le dijo? Sígueme. Oye, qué buena ¿te imaginas, Jesús, danos un curso de evangelismo? Ah, vale, yo llego, les digo, sígueme y me siguen. Ojalá fuera tan sencillo. La frustración de la mayoría que evangelizan hoy es que van a 200 y no les sigue ni uno. Pero hermano, tú y yo no somos Jesús. Jesús no pierde el tiempo hablando con personas. Él sabe quién lo va a seguir porque Él hace que lo sigan. Cuando el Señor busca a alguien, esa persona viene. Ay, ¿qué le pasó con Judas? Él necesitaba un traidor, hasta el traidor lo eligió Él. Judas, sígueme. Ah, muy bien, necesito un traidor, no te lo voy a contar porque si no, ya te darás cuenta el día que lo hagas. Pero el llamado de Dios es infalible. Y eso me trae mucha esperanza. Porque hay mucha gente que vive diciendo es que tienen el corazón duro, es que no quieren al Señor. ¿Saben qué? Nadie quiere a Dios. Todos tienen el corazón duro, no pueden dar a su familia por perdida, no pueden dar a una cultura por perdida, no pueden dar a una nación por perdida. Es que los españoles tienen el corazón duro. ¿Yo que soy turco? Su pastor es español, recuérdenlo. Cuando digan los españoles tienen el corazón duro, recuerden, mi pastor es de España. Y Dios lo usa. Entonces, Dios no tiene problema con nacionalidades. Ay, es que evangelizar musulmanes es difícil. Es que evangelizar un testigo de Jehová es difícil. Es que evangelizar un adventista es difícil. No es difícil. Dios no tiene ninguna dificultad. Difícil para ti si crees que depende de ti. Difícil para ti si crees que depende de tu elocuencia, de tus argumentos, de tus palabras, de tus estrategias. Pero cuando sabes que depende de Dios, no es difícil. Tú haces tu parte y sabes que Dios rompe el corazón que Él quiere. Hasta el hombre más ateo de la faz de la tierra. Hermanos, por ejemplo, hombres como Stephen Hawking, enemigos declarados de Dios. Si Dios hubiera querido que fuera creyente, lo hubiera hecho. Porque no depende de nosotros. Depende del obrar de Dios en el corazón de las personas. Y eso lo demuestra con el llamamiento de Felipe y con Leví. Le dijo, sígueme. Y él, dejando todo, se levantó y le seguía. Recaudador de impuestos, una de las profesiones mejores pagadas en aquel entonces. Y no solo, eso tenía como beneficios además del sueldo. Ser recaudador de impuestos era protegido por la corte. Roma te protegía, porque saben que tus compatriotas te odiaban. Y había mucha gente rebelde. Muchos se manifestaban, entre los judíos también estaban los que les gustaba salir a la calle, a dar grito, a rebelarse contra la sociedad. Había gente así.
Y los recaudadores de impuestos corrían peligro, eran odiados porque decían que eran judíos, que habían traicionado a su nación para arrancarles dinero y dárselo a Roma. Entonces Roma les daba un buen salario y además de darles un buen salario, Roma les brindaba protección, buenas casas, buen salario, buena vida, protegidos, buena condición. No tenían reputación entre los judíos, pero bien vistos entre los romanos. Y no se lo dudó, no se lo pensó, no le dijo, bueno Jesús, dime los horarios de los cultos, que hablaré con mi jefe para ver si me deja salir un poco antes. No le dijo, Jesús, espérate que hablo con el emperador a ver qué le parece esto. No me importa quién es mi jefe, no me importa lo que piensa el emperador. El Señor quebranta su corazón y al instante dice que deja todo y lo sigue. ¿Y tú tienes dudas de que el Señor pueda salvar a tu madre, a tu padre, a tu hermano? Todavía no sabes quién es Dios. Si dudas de la salvación de cualquier persona que te rodea, es que no sabes quién es Dios. Deja de pensar en esas iglesias que nos hacen creer que el evangelismo depende de nosotros. No, yo soy un ganador de almas. Tú no te ganaste ni a ti mismo. ¿A quién vas a ganar tú? El mayor ganador de almas, el único ganador de almas que existe, se llama Espíritu Santo. Tú y yo no somos más que una tubería que lleva el agua, un medio, un canal, pero nosotros no llegamos al corazón. Si yo predico domingo tras domingo, un montón de personas de aquí a veces ni cambian. Y no es porque la palabra sea mala o porque el sermón sea malo, sino que depende únicamente de la obra de Dios en sus corazones. Como alguien dijo una vez, yo puedo llevar la palabra a vuestros oídos, solo Dios la puede llevar a los corazones. Por eso debemos confiar en un Dios que no necesita argumentos, no necesita defender su existencia, no necesita hablar de por qué Él es real y por qué deben seguirlo y por qué es la mejor decisión. Y porque el Señor Jesús no le dijo a Leví, Leví, deja ese trabajo que yo te ofrezco algo mejor. Leví, deja ese trabajo que te daré una mejor vida. No le dijo nada más, le dijo, ven y sígueme. Él no tiene que ofrecer nada. Él no tiene que chantajearos. Él no tiene que ofreceros algo mucho mejor que compense. Él no quiere ser un Dios racional en el sentido de que dice, mira, esta es tu vida, yo te ofrezco un mejor contrato para que cambies el mundo por mí. No, soy Dios. Y si digo, sígueme, solo tienes una cosa que hacer: seguirme, aunque al final te cueste la vida. Como fue en el caso de todos los apóstoles, prácticamente menos Juan, que murió aislado en la isla de Patmos. Hermano, Dios es poderoso. Y Dios no te tiene que seducir con trampas, con trucos, no tiene que poner anzuelo. Como una vez un hombre me hablaba de una iglesia, de técnicas de evangelismo, no, porque el teatro, estas cosas son como el anzuelo para que el pez pique. No necesitamos carnada, no necesitamos anzuelo, necesitamos palabra de Dios. Esa es la red. Y confiar en el poder de Dios. A mí cuando alguien me pregunta ¿qué es lo más importante en el evangelismo?, siempre lo diré y siempre lo tendré claro: orar. Orar por las almas, porque depende de Dios. Tú puedes tratar tus papeles con tu esquema de evangelización perfecto y no pasar nada. Y puedes ser medio torpe, como aquel ciego que decía, mira, yo no sé nada, yo solo sé que era ciego y ahora veo y fue Jesús. Ah, pues yo también. ¿Cómo que me sigues si el otro te ha dado esa charla de pasando por la ley para que sepas que eres pecador? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Te lo ha contado también, no, pero no ha causado ningún efecto aquí. No que no haya que hacerlo bien, claro que hay que pasar por la ley. Claro que hay que enseñar que son pecadores, pero quiero que su confianza no esté en su argumento, en su elocuencia o en la perfección de su sermón. Hermanos, yo he preparado sermones que los papeles eran perfectos y no ha tocado un corazón. Y han habido días que me he encontrado enfermo, desorientado o perdido y he llegado con un sermón preparado torpe, que no le veía mucha gracia y yo débil aquí o enfermo o con malestar. Y ese día el Señor hacer cosas maravillosas en los corazones. Como para demostrarme, no depende de tu preparación. Tú debes prepararte, es tu responsabilidad. Pero lo que pase en ellos depende de mí. Y eso es lo que Jesús demuestra con Felipe. En el segundo versículo que hemos leído, el 44, para mí hay otra cosa preciosa que quiero compartir con ustedes. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y quiero traer otro mensaje, una cosa a sus corazones. Andrés y Pedro ya eran en ese momento discípulos de Jesús, ya habían sido rescatados por Jesús, y por eso digo que probablemente Felipe ya había escuchado hablar de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué se decía de Jesús? Incluso seguro que sabría, no, mira, aquellos hombres que se dedicaban a la pesca lo han dejado todo para seguirlo a él. Pero me resulta curioso, y no creo en las casualidades en la Biblia. Creo que cuando algo se escribe tiene un porqué. Y escribe concretamente que era de Betsaida. Y Betsaida solo sabemos una cosa en la Escritura: que le dieron la espalda a Jesús tremendamente, que no quisieron a Jesús, hasta el punto que Mateo 11:21 dice lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Mira lo que le dice Jesús a las personas de esas ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si todo lo que he hecho en vosotros, milagros y señales, lo hubiera hecho en otra ciudad, me estaría siguiendo la ciudad entera. Y vosotros habéis visto milagros y no me queréis. Hay una enseñanza muy importante ahí: los milagros no salvan. Hay gente que puede verlo todo y nunca creer. Hay gente que ha pasado por cáncer y le ha rogado a Dios: si me curas, y luego vuelven al mundo. Hermano, el mayor milagro que Dios puede hacer está en el corazón, no en la sangre, no en una enfermedad. Es glorioso cuando el Señor cura, pero es más glorioso cuando el Señor salva, porque puede ser curado y no salvo. Pero el Señor les dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, ciudades que le dieron la espalda, vieron la gloria de Dios, contemplaron la majestad de Dios, y aún así le dijeron a Jesús: no te queremos. Lárgate de nuestras ciudades, queremos mundo, preferimos el pecado, preferimos lo que nos gusta, preferimos la carne, no te queremos, Jesús. Pero de esa ciudad de Betsaida sabemos por este texto que era Felipe, que siguió a Jesús, que era Pedro, que siguió a Jesús, y no solo Pedro, sino Andrés, que siguió a Jesús. ¿Qué nos enseña eso? Que en las peores ciudades, en las peores sociedades, Dios también tiene un remanente. No hay ciudad demasiado dura, no hay ciudad demasiado corrompida, no hay ciudad demasiado torcida, no hay ciudad demasiado alejada de Dios donde Dios no pueda salvar. A veces tú puedes pensar: no es que Barcelona, con las cosas de la homosexualidad, con el libertinaje, con el pecado, Barcelona es el centro de lo peor, es pura Sodoma y Gomorra. Aquí Dios tiene un remanente. No hay una sociedad que esté tan corrompida como para que el Señor no pueda salvar. El Evangelio no salva solo en aquellas ciudades donde creen en Dios. El Evangelio no salva solo en aquellas ciudades donde culturalmente se acepta la idea de Dios. El Evangelio salva en ciudades donde se niega a Dios, donde se niega el cristianismo. El Evangelio sigue salvando en la India. El Evangelio sigue salvando en Corea. El Evangelio sigue salvando en Marruecos. Sigue salvando en Qatar, en Dubái, en 1000 sitios. No hay nación dura, no hay corazón duro, no hay nación tan alejada de Dios que Dios no pueda tener un grupo a los que salvar ahí dentro. Porque no depende de la constitución de esa nación, no depende de la corrupción de esa nación, depende de la voluntad del Señor. Y en medio de Betsaida, una nación alejada de Dios, una nación que no quería a Jesús, Jesús demostró: la ciudad no me quiere, pero yo quiero a algunos de esa ciudad. Algunos de vosotros venís de ciudades y de barrios llenos de pecado, de carnalidad, de droga, de prostitución. Pero vosotros estáis aquí, ¿por qué? Muchos de vosotros no venís solo de ciudades y barrios así, venís de familias así. Muchos de vosotros pertenecéis a familias que aman el pecado. Muchos de vosotros venís de familias donde parece que la tradición de los hombres es ser adúlteros. Muchos de vosotros venís de familias donde la tradición de los hombres es tener hijos con varias mujeres. Muchos de vosotras venís de familias donde las mujeres tienden a la sensualidad, al coqueteo. Muchos de vosotros venís de familias donde el beber está a la luz del día y beber hasta caerse. Muchos de vosotros venís de familias donde se consume o hasta se vende drogas. Muchos de vosotros venís de familias donde hay gente presa ya, donde hay gente en bandas, donde hay gente que hace cosas ilegales. Muchos de vosotros venís de esas familias que no quieren a Dios, que aman el pecado, el mundo y le han dado la espalda, pero vosotros estáis aquí.
Porque no se trata de lo que la ciudad quiere o la familia quiere, se trata de si Dios te quiere a ti. Y si Dios te quiere a ti, no importa dónde has nacido, no importa en qué país, no importa en qué ciudad, no importa en qué cultura o en qué casa, si Dios te quiere a ti, de ti hará luz en medio de las naciones. Empezarás siendo luz en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Hermano, Dios es poderoso. ¿Cómo Dios va a querer a alguien de mi casa si en mi casa solo bebemos, nos drogamos, nos gusta el baile, la fiesta, todo lo malo, toda la sensualidad, la pornografía, todo? Pero Dios te quiere a ti. Igual que en Betsaida y en Corazín no querían a Dios, pero Dios quería gente de allí. A lo mejor en tu familia nadie quería a Dios, pero Dios a ti sí te quería. Hermano, eso es motivo para sentirte amado. Piensa un instante mientras yo sigo ahora, piensa un segundo, ¿qué motivos le has dado en tu vida a Dios para que Él te quiera? Así que después nunca vuelvas a decir, no siento el amor de Dios, porque estás hoy aquí y seguro que como yo no le has dado ningún motivo para merecer estar aquí. Nunca digas, no siento el amor de Dios. Solo tienes que leer la palabra y saber que Dios te ama. Nunca digas, no siento el amor de Dios. Dios te ama. Si no, no estarías en este lugar. Seguirías en el lodo. Seguirías pudriéndote. Seguirías rompiendo tu vida. Muchos ya no tendríais matrimonio. Muchos ya no tendríais familia. Muchos habríais perdido a sus hijos. Muchos habríais caído en drogas. Algunos igual habríais muerto. Otros estaríais igual presos. Estáis aquí. Nunca vuelvas a decir, no siento que Dios me ama. No siento que Dios me ama. Os late el corazón, Dios os ama. Ya es prueba suficiente. Ya es prueba suficiente. Dios quería a un hombre de una ciudad corrupta y solo le bastó decir, sígueme, y ese hombre lo siguió. Vamos al siguiente versículo 45 y entramos en el segundo personaje, Natanael. Natanael. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hay una cosa que me resulta tierna en Felipe y me preocupa en nosotros. Felipe, en el momento que se encuentra con Jesús, ¿qué hace? Sigue a Jesús. Y en cuanto empieza a seguir a Jesús, ¿qué es lo primero que hace Felipe? Va a buscar a otro. Esto no me lo puedo guardar para mí. Esto no me lo puedo quedar para mí solo. No puedo quedarme este tesoro conmigo. No puedo quedarme este mensaje conmigo. No puedo quedarme a Jesús solo yo. Eso lo tiene que saber alguien. Y la mente de Felipe empezaría a pensar en conocidos, en vecinos. Dijo, no, voy a buscar a Natanael. Le tengo que contar a Natanael lo que acabo de ver. He conocido a Jesús. He conocido al Hijo de Dios. He conocido al Mesías. He conocido a aquel de que Moisés dijo, vendrá un profeta mayor que yo. A él tendréis que escuchar. He conocido a aquel del que hablaba Isaías. He conocido a aquel del que hablaban los salmos. He conocido a aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás. He conocido al gran deseado, al anunciado del que hablaba Juan Bautista. Lo tengo que compartir. Pero tristemente hoy, hermanos, ¿cuántos hacen eso? ¿Cuántos comparten este tesoro? Si tuvieran en sus manos la cura del cáncer, no se lo guardarían. Irían corriendo a decirle a la gente, yo tengo la cura del cáncer. Pero tienen algo mucho mayor. Tienen el mensaje que puede hacer que alguien pase del infierno a la gloria eterna. Tienen el mensaje que puede hacer que alguien pase de las tinieblas a la luz. Tienen el mensaje de salvación. Y lo guardan como si no lo tuvieran, hermano. Hay que compartirlo. Felipe siguió a Jesús y lo primero que pensó es, esto no me lo puedo guardar yo, esto lo tengo que llevar a otras personas. Y corrió a Natanael a hablar con él. Le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hermano, eso es tremendo, porque no es la primera vez que sucede. Juan 4:39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. La mujer samaritana, después de su encuentro en el pozo con Jesús, ¿qué hace? Va a Samaria, no le dijo quiero ser pastora. Va a Samaria y lo único que hace es decir que ha encontrado a Jesús.
Mateo 9, 30 y 31, y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Por toda aquella tierra. Jesús les dijo: mira, ha habido un milagro, pero guardadlo entre vosotros, que quede aquí. No, Jesús, ¿cómo no le vamos a decir a la gente que hay alguien que está dando vista al ciego? ¿Cómo no le vamos a decir a la gente que hay alguien que está resucitando muertos, que está sanando enfermos? ¿Cómo me voy a guardar esto? Sí, Jesús, sí, no decimos nada, corriendo a contarlo. Y divulgaron su fama por toda la ciudad. Pues el mismo Jesús que salva, el mismo Jesús que sana, el mismo Jesús que resucita, el mismo Jesús que da vista al ciego, el mismo Jesús que sana el cáncer, sana el SIDA, levanta al paralítico, hace hablar al mudo, hace andar al cojo, el mismo Jesús es hoy. Y tú te lo guardas. Y tú te lo guardas. Entonces, hermano, tenemos la responsabilidad de ir a anunciar a quien hemos conocido. No necesitas un curso grande. Esa gente conocía a Jesús y luego ya se ponía a hablar de Jesús. Claro que con el tiempo lo presentarás de otras maneras. Irás aprendiendo, irás creciendo, irás madurando, irás enseñando mejor el evangelio. Pero ya tienes algo que decir. ¿Pero qué digo, pastor? ¿Qué digo? Que eras un pecador destituido de la gloria de Dios, que no valías nada y que Jesús pagó por tus pecados y que lo que tenías que hacer es arrepentirte de ellos y poner tu fe en Cristo. Ya tienes mucho que decir y algunos creerán solo con eso. Porque hemos visto que Jesús no necesita grandes discursos. Si son de Dios, ellos creerán. Ellos creerán. Debemos hablar. ¿Y qué hizo Felipe? Le dijo a Natanael, que era un israelita, un judío, le dijo que el que había encontrado era de aquel que hablaba la ley y los profetas. No era cualquier maestro, no era un loco con una nueva religión. Le está diciendo: aquel que estudiamos en la sinagoga, aquel de quien nos hablan los rabinos, aquel de que los rabinos dicen que nos va a libertar, que nos va a sacar del cautiverio, que va a ser nuestro rey. Lo he encontrado. Lo he encontrado. La ley da testimonio de Jesús. Lucas 24, 44. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermano, con el tiempo te das cuenta que sin la ley no conoces bien a Cristo. Hay muchos que creen en Jesús solo porque los evangelios dicen Jesús es el Hijo de Dios. Pero la ley habla detalle a detalle de cómo era Jesús. Nacido de una virgen de Belén de Judá. De Belén de Judea, nacido de una virgen. Su entrada será en un pollino. Será rechazado, será golpeado. Usarán su ropa y la repartirán entre ellos. No quebrarán sus huesos. Cada una de esas profecías se cumplen en la persona de Jesús. Es maravilloso conocer eso. Jesús le dice eso a sus discípulos. Era necesario que se cumpliera todo lo que se dice de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Pero ahora empiezan los obstáculos, versículo 46. Los obstáculos en el corazón de Natanael. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Felipe le dijo: ven y ve. Yo quiero hacer dos comentarios en esto. Dos comentarios. Primero, la pregunta de Natanael: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Yo sé que hay muchos comentaristas que por mucho tiempo han creído que Natanael habla como con soberbia, como casi como burlón, así como, ¿qué va a haber bueno en Nazaret? Pero yo no creo que sea el tono. Yo comprendo a Natanael. Luego veremos cómo Jesús llama a Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era un hombre que Jesús con esa expresión lo define como íntegro. Probablemente conocía la ley. Y cuando Felipe llega y le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, Natanael pensará: no, ninguna profecía decía que venía de Nazaret. Nuestro Mesías venía de Belén de Judea. Probablemente Felipe no había escuchado ni siquiera mucho del nacimiento de Jesús. Pero cuando nosotros encontramos a la gente hablar de Jesús, verán que casi siempre le llaman Jesús de Nazaret.
Incluso muchos le llaman el Nazareno. Pero ninguna profecía decía que vendría de Nazaret, sino de Belén. Y nosotros sabemos por las Escrituras que nació en Belén. Es por eso que muchas personas dicen, ven, la Biblia se contradice. ¿Qué eran, Jesús de Belén o Jesús de Nazaret? ¿Era Jesús de Nazaret nacido en Belén? Porque la expresión de Nazaret no se usaba por donde habías nacido, sino por donde habías crecido y pasado la mayor parte de tu vida. Y a pesar de que para cumplir la Escritura Jesús nace en Belén, a pesar de eso Jesús es criado y pasa la mayor parte del tiempo en Nazaret. Y por eso las personas conocen a Jesús como el Nazareno o Jesús de Nazaret, hijo de José el carpintero. Sin embargo, su nacimiento, como dice la palabra, era de Belén. Pero entiendo las dudas de Natanael. A ver, Felipe, nuestro Mesías viene de Belén y me estás diciendo que es Jesús de Nazaret. Pueden ser dudas razonables. El corazón de Natanael no se va a ir detrás de cualquiera. Jesús luego avisa y dice, vendrán falsos cristos. Seguramente más de uno se habría levantado diciendo, yo soy el Mesías. Y ellos con la palabra decían, no, tú no eres, tú no cumples estas cosas. Entonces es normal que Natanael tenga dudas y diga, a ver, de Nazaret no puede ser. Entonces no creo realmente que sea un tono soberbio. Porque luego Jesús habla bien de Natanael, diciendo un verdadero israelita en quien no hay engaño. No creo que sea soberbio, altivo. Y mucha gente habla de esa forma, como si Natanael lo dijera como con un tono burlón. Como si, no, nosotros somos de una gran ciudad. ¿Qué va a salir bueno de esa ciudad raquítica de Nazaret? No considero que sea el tono. Yo creo que Natanael conocía, porque Felipe, ¿qué le dice a Natanael? Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habla la ley, aquel de quien habla Moisés, aquel de quien hablan los profetas. Y Natanael, ¿por qué escucha eso? Porque él lo conocería, él había estudiado la ley, él había estudiado los profetas. Y dice, ya, pero algo no cuadra, me dices que es de Nazaret, me tendrías que decir que es Jesús de Belén. Entonces entendemos las dudas de Natanael, pero me gusta la respuesta de Felipe. Felipe igual no tenía respuestas. Felipe igual no decía, ¿yo qué le digo? No sé mucho más. Hermano, cuando Jesús empieza a recaudar discípulos, ¿crees que les cuenta las doctrinas de la gracia? Les habla de la elección incondicional, de la perseverancia de los santos, les habla de la santificación. Sí, poco a poco les iría enseñando, pero cuando lo acaban de seguir, lo único que les dice es, sígueme. Juan solo decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él seguid. Luego ya aprenderéis. A lo mejor Felipe no sabía mucho más de Jesús. Entonces Felipe hace algo precioso. Le dice 3 palabras. Ven y ve. Ven y ve. La respuesta de Felipe es, ¿sabes qué, Natanael? No tengo argumentos. No te puedo convencer. No sé qué más decirte, pero hay algo que puedes hacer. Ve con Él. Ponte delante de Él. Contémplalo, escúchalo, acércate y tú mismo verás quién es Él. ¿Por qué muchas veces invitamos a las personas a la iglesia a escuchar un sermón? Porque muchas veces no tenemos argumentos nosotros para convencerlos, para hablarles, no sabemos mucho, a lo mejor llevas poco en los caminos del Señor o has estudiado poco las Escrituras y te hacen preguntas y no sabes y te quedas así, pero les puedes decir algo, ven y escucha. Y confiar en lo que sí Dios puede hacer a través de la predicación del Evangelio. Es lo que hizo Natanael, es lo que hizo Felipe con su amigo. No tengo argumentos, no sé cómo defender esto, no sé cómo convencerte que lo sigas, pero puedo hacer algo, ven y velo. Hay un momento en la vida de Juan Bautista que tiene una crisis existencial. El mismo Juan Bautista que dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él seguid. El mismo Juan Bautista en una prisión manda a sus discípulos a decir, preguntad si es Él el que estábamos esperando. Cuando llegan los discípulos de Juan Bautista a Jesús y le dice, mira, Juan nos dice que hoy te preguntemos si eres tú el Mesías. Jesús, me gusta la paciencia que tiene con los discípulos y con su pueblo. Jesús podía haber dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, Jesús nos da a los pastores
unas patadas en el estómago de paciencia, de humildad, de cariño, de comprensión, de empatía. Si, ¿cómo voy a machacar a Juan? Es que está en una cárcel, es un ser humano débil. Ahora mismo no ve más que barrotes, piedras y soldados que le dicen, mañana mueres. ¿Cómo no va a tener una crisis el pobre? Es normal. Es como cuando Pedro niega a Jesús. Yo no veo a Jesús resucitando solo para ir a Pedro y decir, ¿viste? Creído. No, todos te dejan menos yo. Yo te dije que tú eras el primero. Jesús no hace eso. Dice, Pedro, tú me amas. A veces nosotros nos falta ese tacto para saber en qué momento está en cada persona, y en vez de darle la puntilla como ese toro desangrado en las corridas, levantarlo y decir, hermano, yo entiendo que hoy estés pasando por un momento, pero no dejes de creer en Dios. Yo sé que ahora lo ves todo turbio y oscuro, pero ten fe, todo pasa. Jesús era muy comprensivo, porque Jesús responde a los discípulos de Juan Bautista de una manera muy bonita. Le dice, decidle lo que veis. El cojo salta, el mudo canta, y a los pobres les es predicado el evangelio. Es lo mismo, Jesús solo dice, yo doy testimonio de quién soy realmente. Y por eso Felipe usa esas palabras, ve tú y mira a Jesús, él mismo dará testimonio. Y es entonces en el 47 que leemos, Jesús vio venir a Natanael. Natanael hizo caso a Felipe, vale, pues vamos a hablar con él. Natanael pensaría, conozco la ley, conozco las profecías, voy a ver si realmente es él. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Rápidamente quiero decir algo, la palabra un verdadero israelita en quien no hay engaño no está usada por casualidad. El engaño para los israelitas, la falta de integridad, la mentira, la deshonestidad, era algo que hacía que el testimonio de un judío cayera al suelo. Piensen que el judío, por tradición, por costumbre, por genealogías, por sus antepasados, tenía el engaño muy mal visto. Y sabrán por qué. Génesis 27:35, y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. El judío, en sus antepasados, uno de sus patriarcas, tenía un punto negro en su currículum, y es usar el engaño para quitar la bendición de su hermano y tomarla de su padre, que estaba medio ciego. Entonces, para un judío el engaño está muy mal visto, porque si leen las escrituras, sobre todo leen Génesis 34, verán que Jacob no solo usó el engaño, sino que a su descendencia llegó esa costumbre también, y hubieron malas prácticas. Sin embargo, desde entonces, el judío defiende mucho el concepto de integridad, el no tener engaño en nosotros. Por eso leemos, por ejemplo, en el Salmo 32:2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Jesús le acaba de decir a Natanael, eres un verdadero israelita íntegro, en ti no hay engaño. Le está diciendo, no eres como esos fariseos a los que les voy a decir, sois hipócritas, laváis el vaso por fuera, pero por dentro estáis podridos. No, Natanael, tú realmente eres íntegro, en ti no hay engaño. Qué bonito cuando Dios mismo habla bien de algunos hombres como Natanael, o habla bien de Job. Ojalá un día lleguemos al punto en que Dios nos mire y pueda decir esas cosas de nosotros. Versículo 48, vemos la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Otra vez, depende de cómo mires el texto. Porque Jesús le acaba de decir, eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le acaba de decir, eres íntegro, Natanael. Eres un ejemplo, eres un buen testimonio. ¿Y qué responde Natanael? ¿Cómo sabes eso de mí? Claro, ¿has visto? Todo depende del tono con que digas la frase. Porque dicho así parece un tanto soberbio. Como, es verdad, Jesús. Nadie lo sabe, pero tú te has dado cuenta que soy de lo mejorcito que hay en Bethsaida. Pero no. Hermano, reconocer quién soy no es falta de humildad. Es como si a veces, no sé, un ejemplo de ustedes. Imagínense que alguien va a ustedes, a un chico, cualquiera de ustedes, que es muy trabajador, y le dice, hermano, te considero un hombre muy trabajador y honesto. No, hermano, no me elogies. Gracias, hermano.
O sea, saber que soy trabajador y honesto y reconocerlo no me hace soberbio. Hay gente que parece que si aceptas un cumplido es soberbia. Ah, pastor, mire, Dios lo usa. No, hermano, no, yo soy un inútil. Yo no sirvo para nada, lo hace todo el Señor. Y es verdad, la gloria es del Señor, pero si me usa, gloria a Dios. Y he visto cosas en mi vida que dan testimonio que el Señor a través de nuestro ministerio ha hecho cosas. Eso no me hace soberbio. No soporto la falsa humildad. Esa gente que en su corazón piensa que son grandes, pero con su boca dicen, no, yo no valgo. No, oye, humildad no es pensar menos de ti mismo. Humildad es pensar menos en ti mismo. Es reconocer que todo es por gracia, es reconocer que toda dádiva es un don perfecto que viene de lo alto. Pero si hay algo en ti, a mí cuando mi esposa se sienta en casa y me dice, amor, valoro tu dedicación al estudio de la palabra. No, soy un inútil. No, pues sí, me esfuerzo. ¿Qué tiene de malo? De la misma manera hay veces que me pega un palo. Amor, no me gusta esto de ti. Pues también hay que reconocerlo. Reconocer lo que somos no es soberbia. Natanael no está actuando con soberbia. Lo que Natanael está sorprendido. Como, sí, yo me esfuerzo, yo creo que soy íntegro. Creo que no miento, creo que soy honesto. La pregunta que me hago es, ¿cómo tú sabes eso? Porque yo no sé quién eres, yo no te he visto nunca. Yo pienso, igual Felipe le ha hablado de mí, pero Felipe lo ha conocido, ha venido corriendo y me ha llevado. No he estado mucho. Yo entiendo a Natanael, ¿cómo es que me conoces? Y mira qué dice Jesús. Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Cómo? ¿Me viste? Si estamos a esta distancia, no me puedes haber visto. Ahí el Espíritu de Dios abre los ojos de Natanael. ¿Cómo es que sabe cómo soy? ¿Y cómo me ha podido ver si no estaba a una distancia apropiada para verme? Ahí el Espíritu trae esa convicción a Natanael y le dice, Él es el Cristo. Él es Dios. Jesús, en vez de dudar de Natanael, ¿cómo puede salir algo bueno de Nazaret? ¿No ves? Otra vez tiene empatía. No, Natanael, yo te voy a demostrar quién soy. Jesús podía haber dicho, oye, pues si Natanael no me quiere y tiene dudas, que se quede. Yo quiero que la gente me siga, no que me haga preguntas. Hay gente que es así. Hay gente que no tiene paciencia. Alguien le pregunta 2 o 3 cosas y ya, pues que Dios te abra los ojos. Yo no, estoy cansado. Hermanos, Jesús no era así, Jesús era paciente. Jesús respondía. Jesús podía haber dicho, oye Natanael, pues si no crees en mí, eso que te pierdes. Pero él fue y le dijo, Natanael, yo te conozco, yo te he visto. Él le estaba demostrando un atributo que solo Dios tiene y por lo tanto le está diciendo quién era, que se llama omnisciencia. Yo sé todo, Natanael. Yo sé quién eres. Yo no necesito haberme criado contigo. No necesito conocer tu vida, haber estado a tu lado para saber quién eres. Y eso es algo que Jesús deja claro muchas veces. Y la Escritura deja muy claro eso de Dios. Jeremías 1, 4 y 5. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Hermano, qué hermoso saber que Dios te conoce desde antes que nacieras. Lucas 6, 8. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él levantándose se le acercó. Mateo 12, 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Juan 13, 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Conocía que había en su corazón, conocía que había en sus pensamientos, conocía quién les iba a entregar. Jesús le estaba diciendo, Natanael, te conozco porque soy Dios. Soy el Hijo de Dios. Y esto es lo más curioso. Los ojos de Natanael se abren. Por un lado tenemos a un Felipe que solo le dijo, sígueme. Y tenemos a un Natanael que tuvo que hablar con él, que tuvo que demostrarle quién era, que tuvo que mostrar su omnisciencia, sus atributos, para que Natanael creyera. Pero hay algo precioso. Con uno fue al instante, con uno le llevó más tiempo, pero a los que él quiso, se los llevó con él. Habrá gente que llegará un día y se quedará firme con el Señor hasta el final.
Y habrá gente que hasta el Señor, a través de su palabra, de su iglesia, va a ir hablándoles y tratándoles. Pero si son de Dios, los que Dios quiera, un día llegan. El Señor no pierde ninguno, hermano. Con Felipe fue, Felipe, ven, voy. Con Natanael, Natanael, ven. ¿Y quién es este? ¿Cómo puede salir algo bueno de Uy, deja que vaya, hablo con él, le enseño quién soy, le demuestro mi poder, le demuestro mi omnisciencia. Y al final viene. Pero si el Señor Jesús quiere que alguien venga, te digo una cosa, esa persona va. Y yo quiero que pienses en tus hijos que ahora no quieren a Jesús. Yo quiero que pienses en tu marido que ahora no quiere a Jesús. Yo quiero que pienses en tu madre que ahora no quiere a Jesús. En tus amigos que ahora no quieren a Jesús. En tus seres queridos que ahora no quieren a Jesús. Déjame decirte algo, insísteles. Háblales de Él. Predícales el Evangelio. Que se enfadan, da un tiempo y vuelve otra vez. Pero eso sí, acompáñalo con tu vida. Jesús no daba un testimonio con su vida y otro con su boca. Lo que Él decía iba en sintonía con lo que Él hacía. Muchas veces no creen porque decimos algo y vivimos de otra forma. Pero yo te digo una cosa, hermano, no desistas de tu familia. Si el Señor Jesús quiere a tus hijos para su gloria, si el Señor Jesús quiere a tu marido para su gloria, si el Señor Jesús quiere a tu esposa para su gloria, si el Señor Jesús quiere a tu hermana, hermano, madre o padre para su gloria, el Señor Jesús los traerá para su gloria. Haz tu parte, hermano. Háblales de Él. Diles, ven y ve, conócelo, sé un buen testimonio. Predícales con amor, sé paciente, no seas soberbio, nunca te presentes como mejor que ellos, más moral que ellos, más bueno que ellos. Preséntate como un vil pecador que ha sido salvado, que nunca piensen que te crees mejor que ellos. Reconóceles que eres un rastrero que el Señor ha salvado por gracia y que lo único que quieres es que esa gracia también los alcance. Y no desistas. Hermano, mientras el corazón de tu familia lata, háblales de Jesús. Hay esperanza. Si Jesús salvó a un malhechor en la cruz en el último momento, puede hacer lo mismo con tu familia. Y ese es el sermón del domingo que viene. Lo he titulado De la cruz al paraíso. Y creo que va a ser precioso. Pero hermanos, cuando el Señor quiere a alguien, sea Felipe Natanael, sea de Perú o Costa Rica, el Señor lo busca, el Señor trata con su corazón, abre sus ojos y lo trae a su presencia. Natanael, que tenía dudas, que no lo veía claro, que no creía mucho en el mensaje de Felipe, ahora responde de una manera diferente. Natanael le respondió, versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo ha cambiado la historia? La primera frase de Natanael, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? La segunda frase de Natanael, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hoy hay gente que puede estar diciendo, no creo en Jesús, yo dudo en Jesús, no creo en la palabra, y tenerlo el año que viene en esta iglesia, cantando con las manos levantadas y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nuestro Dios es precioso. Los ojos de Natanael se abren y empieza a llamar a Jesús por lo que es. Ya no el nazareno, ya no el hijo de José, ya no el hijo de un carpintero, ya no alguien que viene de una pequeña ciudad, el Rey. Pasamos de no creer en Él a decir que es nuestro Rey. Pasamos de no cantarle a adorarle. Pasamos de no creerle a vivir para Él. Hay que reconocer que Él es Rey. Salmo 2:6, pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Juan 12:13, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Incluso Pilato en Juan 18:37, entonces dijo, ¿así que tú eres Rey? Jesús respondió, tú dices que soy Rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Incluso Apocalipsis 19:6, y en su mano, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá no sabía algo Natanael, como muchos judíos quizá pensaba que ese rey sería el rey de una nación, el rey del Israel físico, del pueblo judío que había allí en Jerusalén. Luego ya sabría que Él sería el Rey de los creyentes.
No el rey físico de Jerusalén, sino el rey de este pueblo formado por judíos y gentiles que han creído el evangelio. ¿Y cómo termina nuestra historia? 5 minutos y nos marchamos. Versículo 50. No solo Jesús trae salvación, con la salvación vienen muchas cosas, hermano. Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y te digo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, cuando depositamos nuestra fe en Él, no solo nos salva, sino que en Él recibimos promesas. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. El que cree en mí ya no verá muerte. El Señor Jesús no solo te ha salvado, hermanos, te ha hecho promesas. Las promesas que tenemos no son promesas en Abraham, no son promesas en Jacob, no son promesas en Isaac, no son promesas en Israel. Las promesas que hay sobre nuestra vida son promesas que se cumplen en Cristo. El apóstol Pablo dice que en Él las promesas son en Él, amén. Las promesas son en Él. Pablo dice concretamente en su segunda carta a los Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por nosotros. Es en Cristo que recibimos promesas. Y Jesús le hace una promesa a Natanael, porque te he dicho, esto has creído. Ahora no solo has creído, sino que verás cosas mucho mayores. Y le dice, y veréis al Hijo del Hombre, y veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. Y es tremendo cómo acaba Jesús, porque le deja claro que el cielo va a dar testimonio de quién es Él. No solo lo que Él hace en la tierra, sino que el mismo cielo da testimonio de quién es Él. Y termino con esto. En su bautismo, el cielo dio testimonio de quién era Jesús. Mateo 3, 16, 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y vino sobre Él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El cielo también se manifestó en su gloriosa ascensión. Marcos 16, 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y así como el cielo se manifestó en su nacimiento, el cielo se manifestó en su bautismo, el cielo se manifestó en su ascensión, el cielo se manifestará en su regreso. Hechos 1, 10, 11. Y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Hermano, 2 cosas quiero decirte. El que salva es Cristo, y si Cristo quiere salvar, nadie puede impedirlo. Algunos parece que es más difícil, que tardan más, pero para Cristo no hay dificultad. No es que yo veo imposible que mi marido se salve, quita eso de tu boca. Es que yo veo imposible que mis hijos se salven, quita eso de tu boca. Es imposible si depende de nosotros, pero todo es posible para el Señor. Imposible no está en su diccionario. Así que hermanos, salgan hoy de aquí con confianza. Hablen de Jesús, compartan el mensaje del Evangelio. Díganle a la gente que han conocido al Cristo, que han conocido al Rey de Israel, que han conocido al Mesías. Y si dudan, solo díganle, entonces ven y velo con tus propios ojos y confíen en lo que Jesús puede hacer. Vamos a orar y dar la gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación y por tu gloriosa obra en nuestros corazones. Nosotros no éramos, Señor, más blandos o más fáciles que otros que están ahí fuera, pero tú quebrantaste nuestro duro corazón, quitaste nuestro corazón de piedra, nos diste un corazón de carne y pusiste en nosotros tu Santo Espíritu para que andáramos en tus caminos. Oh, glorias sean dadas a ti, porque nosotros no, Señor, hacemos la obra, eres tú quien la hace a través de nosotros. Tú, tu Santo Espíritu, es el que sigue rescatando pecadores. No nos dejes guardarnos esto en nosotros. Ayúdanos a salir y compartirlo para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, por todo. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén.
En Cielos Abiertos, turradio.com, nuestro pastor invitado, Juan Manuel Vaz.